Uno de los principios que más disfruto de mi vida es el desarrollo personal. Y dentro del desarrollo personal creo que el concepto de mejora continua y el ser curioso para poder seguir en el camino es una pieza fundamental para poder crecer como persona tanto en el ámbito personal como profesional. Desde hace 2 años escucho un podcast, se llama Kaizen, y su creador, Jaime Rodríguez de Santiago, es un curioso impulsivo, un culo inquieto de los pies a la cabeza. Y yo me veo muy identificado con su forma de pensar y con este espíritu tan curioso y tan aventurero de querer siempre aprender más y más y más. Por eso decidí traerlo al podcast. Le mandé un correo sin esperanzas algunas, sabiendo que ya me iba a decir que no, que tenía una agenda muy apretada y que no iba a poder ser. Pero a mi sorpresa me dijo que sí y hoy lo traemos al podcast. Este podcast significa para mí básicamente una vía de explorar lo que siempre he sentido que es curiosidad. El Kaizen fue de alguna manera la excusa perfecta para obligarme a investigar un tema distinto cada semana. Un día llegó un ordenador a mi casa y nadie le hacía ni puñetero caso. Y no sé, había algo que me fascinaba en el hecho de escribir y que pasaran cosas. Y empecé a programar de muy pequeño, etc. Es simplemente pura fascinación. Históricamente, quien ha pensado eso se ha equivocado. Cada vez que ha salido una nueva tecnología, nos hemos equivocado. Creo que a todos nos generan inquietud y nos genera vértigo. No digo que sea bueno o malo, pero creo que va a ir cambiando nuestra concepción moral alrededor de estas cosas. El protocolo de Kioto fue cuando empezamos a hablar de reducir emisiones. Y lo que hemos hecho es hacernos trampas al solitario, empujando la meta cada vez más lejos. Creo que eso simplemente es indicativo de que no tenemos un plan para hacerlo que funcione. Creo que el problema que tenemos es que ahora mismo las dos soluciones que tenemos es o retrasar el problema o abocarnos a un decrecimiento, esto que llaman el decrecimiento sostenible, que es simplemente consumir cada vez menos, consumir menos energía. Creo que hay un límite que no vamos a ser capaces de cruzar, salvo que las cosas se pongan muy mal, que es el de que la gente perciba que vive peor de lo que vive ahora. Bueno, muy buenas, Jaime, al podcast. Bienvenido en Busca de Sentido. Llevamos muy poco y, sinceramente, cuando te mandé el correo, no tenía muchas esperanzas de que aceptases la invitación, pero muchísimas gracias por haber dicho que sí. Y nada, preséntate un poco para los que no te conozcan. ¿Y quién es Jaime Rodríguez de Santiago? Lo primero, gracias por invitarme. Un honor. Yo procuro siempre que se pueda aceptar las invitaciones. No siempre se puede, pero siempre que se puede yo creo que es lo suyo. Jaime Rodríguez de Santiago, es decir, yo soy... siempre digo que soy un poco como no sé si los superhéroes o los artistas de cabaret, que tengo dos vidas. Tengo una vida entre semana como directivo a lo largo de mi carrera de distintas empresas, normalmente de Internet. Las más conocidas fueron BlaBlaCar anteriormente o actualmente FreeNow, el antiguo MyTaxi. Y los fines de semana, desde hace algo más de 4 años ahora, pues estoy al otro lado del micrófono en este caso. Lo que hago es un podcast que se llama Kaizen, que empezó sin más aspiración que la de obligarme a mí mismo a investigar temas y a mantenerme intelectualmente activo, y que por lo que sea a la gente le gustó y se me ha ido un poquito de las manos y se ha convertido en unos podcasts más escuchados de España, lo cual es de nuevo un honor, pero también una responsabilidad, porque cada semana me comprometí a sacarlo y cada semana estoy ahí trabajando en ello. Así que yo creo que esta es el resumen corto. Si quieres que profundicemos en algo de mi vida, de mi carrera, encantado. Ahora hablaremos un poco más de tu vida, pero para enmarcar un poco a la audiencia, tú ahora mismo, los proyectos en los que estás enmarcado, ahora mismo estás trabajando para BlaBlaCar o para FreeNow. No, estoy trabajando para FreeNow, soy director para el sur y oeste de Europa
son una serie de mercados. Luego tengo el podcast de Kaizen, también doy clases en algunas escuelas de negocio, principalmente en ISDI, y acabo de presentar, hablando de proyectos, acabo de presentar un libro que me ha llevado un año y medio escribir, que se llama La realidad no existe, y creo que esto es más o menos todo lo que hago. ¿Y cómo te las apañas para que quepa todo en esas 24 horas del día? Bueno, no he dicho el proyecto más importante, es que acabamos de ser papás y tenemos a una pequeña por ahí, una pequeña dictadora que tiene dos mesecitos ahora. No, no deja de ser una pregunta un poco recurrente y yo creo que nos la hacemos todos cuando vemos a alguien que hace muchas cosas y creo que la primera explicación es nadie hace todo de golpe. Todo el mundo va introduciendo nuevas cosas a medida que otras les va, por decirlo de alguna manera, les va cogiendo el tranquillo, se va habituando a ellas. En mi caso particular, llevo ya muchos años trabajando, de directivo, lo cual no lo hace necesariamente menos exigente, pero sí lo hace, sí me hace un poquito más capaz de organizar mi día, ¿no? Y lo que creo que he aprendido con el paso de los años es a diseñar mi calendario, a proteger mi tiempo, a asegurarme de que la mayor parte de los días termino a la hora que tengo que terminar de trabajar, de tal manera que tengo cierto tiempo para hacer otras cosas. La otra mitad de esto es que todo tiene un peaje, nada es gratis y obviamente yo si hago, como te decía antes, si tengo esta doble vida, entre comillas, es a costa de que los fines de semana se los dedico al podcast y no a hacer otras cosas. Quizá lo otro que podría decir es eso que había empezado, ¿no? Creo que es muy fácil hacer muchas cosas cuando no intentas hacerlas todas de golpe, sino que primero intentas tener una más o menos dominada, después, en mi caso particular, fue introducir el podcast y habituarme a hacerlo y pasar de que preparar un capítulo y grabarlo a lo mejor me llevaba varios fines de semana que me lleve pues la escritura el sábado y la grabación el domingo. Vas perfeccionando en esos caminos y vas recorriendo una curva de aprendizaje. Y lo mismo con las clases. Las clases, quizás, sobre todo a medida que se repite el temario, pues la primera te cuesta más, pero a medida que se va repitiendo el temario, pues te la sabes y es simplemente ir y hablar y charlar y contar. Y el libro sí que ha sido lo más atragantado porque al final eh, encajarlo ahí ha significado no que no lo pudiera hacer, pero sí que no lo pudiera hacer con continuidad. Entonces, a lo mejor escribía durante una semana, 2 semanas, todas las mañanas y luego me iba de viaje de trabajo y me enlazaba con no sé qué, me tiraba un mes sin escribir y tenía que recuperarlo. Pero bueno, al final las cosas, si uno quiere hacerlas, creo que salen. Insisto, no es gratis, siempre tiene peaje, pero creo que salen. A mí siempre me gusta decir que esa excusa de que no hay tiempo no me sirve. De todas las excusas que pueden haber, yo creo que esa es la peor de todas porque al final se trata de tener prioridades y cada uno tiene que tener una lista de prioridades y si de verdad quieres hacer algo, vas a encontrar el tiempo para hacerla. Y relacionado con esto, quería también preguntarte qué tipo de herramientas utilizas tú para organizarte, porque sí que es verdad que podemos hacer mucho y hacer mucho muchas veces no nos lleva a los objetivos en sí, sino simplemente a quemarnos y hay veces que es mucho mejor trabajar de una forma inteligente y estructurarte bien el día y estructurarte bien tu agenda antes que hacer por hacer sin conseguir nada. Mm. Por volver por un segundo a lo a lo que estabas diciendo justo al principio, yo creo que se puede. Hay un libro que se llama Esencialismo, que está bastante bien, que lo recomiendo a quienes quieran trabajar la productividad personal, que tiene una frase muy buena y es que puedes hacer cualquier cosa, pero no puedes hacer todo. Entonces ese es el principio de todo. Eh, Ahora podemos hablar de algunas herramientas, pero yo no tengo herramientas particularmente desarrolladas. He probado muchas, he hecho muchos experimentos de productividad personal, llevo muchos años interesado en el tema, he probado distintas metodologías, etcétera. Y al final mi conclusión de eso es que funciona lo que sea que a ti te funciona. Y para mí lo primero importante es experimentar e ir buscando mecanismos. Luego creo que hay una serie de principios que son útiles, que tienen que ver con una cosa que he dicho antes, que es cómo proteger tu tiempo y cómo asegurarte de esos peajes que pagas cada vez que haces algo, cuál es el coste de oportunidad de hacer algo, qué estás dejando de hacer y asegurarte de que esas prioridades las estás balanceando correctamente. Hay un tipo por ahí que se llama Derek Sivers, que tiene una regla que a mí me gusta mucho, que es la regla de hell yeah or no, es decir, claro que sí o no. Solo acepta meterse en un nuevo proyecto, solo acepta una nueva cosa cuando, si lo pusiéramos en una escala de 0 a 10, cuando es un 9 o más.
porque tiene muy claro que el sí debería ser más caro que el no. Entonces, creo que lo primero tiene que ver con la autodisciplina de en qué nos metemos y en cómo nos metemos. A partir de ahí, hay un montón de herramientas que pueden ser útiles. Yo, honestamente, no uso ninguna especial. Empecé a usar recientemente Notion para hacer esto que se ha puesto tan de moda, una especie de segundo cerebro para el podcast, que para quien no sepa lo que es un segundo cerebro es básicamente un repositorio digital en el que guardas todas aquellas cosas que te interesan, las puedes organizar y las puedes vincular unas con otras. Si alguien quiere investigar en esto, hay un libro que le empezó a llamarlo así, que es Iago Forte, que se llama, no sé si está en castellano, se llama Building a Second Brain. Pero bueno, hay mucha literatura al respecto y no deja de ser un sistema de gestión de información. Entonces, yo empecé a hacer esto, aunque no me era estrictamente necesario, pero sí que me supone una mejora marginal. De verdad creo que las herramientas suponen mejoras marginales y que lo más importante es tener un sistema propio que te encauce hacia respetar el tiempo que quieres dedicar a cada cosa y reevaluar constantemente en qué estás gastando el tiempo. En cuanto a, bueno, lo primero, hablé sobre Sievers, sobre el Hell Yeah or No, aquí en el podcast. Vale. Me parece una técnica muy guay, sobre todo en situaciones en las que no sepas si quieres adentrarte en algo o no, esa diferenciar un poco más, irte un poco al extremo de decir, si de verdad quiero, tengo que responder Hell Yeah, o si no, es que no es para mí. Me parece una técnica bastante guay, bastante práctica. Creo que merece la pena de entrar un poco más en esto de la productividad personal, porque yo también personalmente me considero un apasionado de la productividad y también he formado un pequeño laboratorio alrededor suya y hay muchas de las técnicas que he utilizado que también te he escuchado en entrevistas de utilizarla, como decir, pues a partir de cierta hora del día ya no voy a hacer nada y eso es lo que utilizo para yo relajarme y para recargar otra vez mis pilas. También una técnica que no sé si estarás de acuerdo conmigo es coger 2 o 3 prioridades al día y de verdad asegurarme que esas 2 o 3 actividades las dejo ya terminadas y después, si tengo más tiempo, puedo seguir haciendo y si no, pues puedo disfrutar del día y puedo hacer un poco más de ocio en vez de trabajo. ¿Podrías dar, sé que igual no tienes herramientas muy estructuradas, pero podrías dar 1 o 2 herramientas que de verdad te funcionen a ti a incrementar esa productividad sin llegar a quemarte? Sí, claro. Estaba apuntando aquí algunas ideas antes de que se me olvidaran. A ver, volviendo a Shivers por un segundo, porque creo que es interesante. Yo cuando descubrí a Shivers y en general todo el concepto de opcionalidad, de cómo al final lo que hay detrás del Hell Yeah or No es cómo me aseguro de mantener mis opciones abiertas para poder hacer otras cosas, no comprometiéndome a una concreta. Y eso, yo cuando descubrí eso me voló la cabeza, me volví muy loco con el tema, etcétera. Luego con el tiempo he matizado un poco mi postura y quiero hacer un matiz y es, yo lo explico así, creo que hay momentos de besar muchos sapos y hay momentos de casarse con el príncipe. Creo que hay momentos en los que lo que tenemos es que preservar opcionalidad, típicamente, por ejemplo, cuando estás empezando tu carrera profesional, cuando no sabes qué hacer con tu vida, cuando estás buscando pareja, pues es momentos de besar muchos sapos. Pero una vez que detectas aquello que crees que quieres hacer, aquello que, en lo que quieres invertir tu energía, entonces creo que es un momento de compromiso. Y ahí es donde la opcionalidad para mí no importa tanto, lo que importa es el foco en un aspecto concreto. Volviendo a tu pregunta de las técnicas y las herramientas, va a parecer que esto va todo el rato de ranas y de sapos y demás, pero hay una técnica que a mí me gusta mucho, que los americanos llaman Eat the Frog First, que es algo así como cómete el sapo lo primero, que es aquella tarea que consideres que es más complicada, más dura, que más pereza te da, que sea la primera que hagas por la mañana. Y ese es el consejo general y creo que funciona, pero yo de ahí derivo un principio que creo que es más importante, que es conoce tus niveles de energía y cómo evolucionan durante el día. Para mí hay una cosa que es muy importante, que es la arquitectura de tu calendario. Bien, si cada uno de nosotros nos conocemos, y hay gente que es más de mañana, gente que es más de tarde, gente que es más de noche, creo que es muy útil evaluar tus niveles de energía a lo largo del día y diseñar tu calendario para que tu máximo nivel de energía coincida con las tareas más complicadas o que más te cuesten. Y por rematar con otra idea que a mí me gusta y que suelo contar, hay cierta controversia alrededor de cómo de poderoso es este efecto que se llama la fatiga de decisiones. En psicología se puso muy de moda en un momento y luego no. Para quien no sepa lo que es
que en teoría, a medida que vamos tomando decisiones a lo largo del día, nos cansamos y nos cuesta más tener fuerza de voluntad, etcétera. Hay cierta controversia, pero en mi caso particular yo me lo creo. Me creo que tomar decisiones me cansa. Y lo que procuro hacer es automatizar la mayor parte de las cosas que puedo automatizar para reservar mi tiempo y mi energía. ¿Qué automatizo? Pues la noche de antes dejo preparada la ropa del día siguiente, el desayuno, toda una serie de cosas, porque sé que yo tengo más energía por la mañana y no quiero malgastarla en otras cosas. De tal manera que por la mañana voy en piloto automático hasta que me pongo a trabajar. Y creo que es una forma, vinculado con la gestión de energía, pero también vinculado con la eficiencia, es una forma de atacar esos proyectos más importantes al principio. Una última idea que voy a dejar aquí, que es, si te gusta productividad personal, conoces seguro, que además tiene otro libro muy famoso, que es Deep Work, de Cal Newport, que es básicamente asegurarte de que tienes bloques suficientemente largos para trabajar en aquello que necesitas trabajar en profundidad. Porque tenemos mucha tendencia a la multitarea y a cambiar de contexto constantemente, y eso sí que es un asesino de productividad gigantesco. Y para mí, la mejor forma de evitar eso, aparte de asegurarte esos tiempos, es limitar las interacciones con la tecnología, cargarte todas las notificaciones si puedes, porque no conozco mayor asesino de la productividad que las notificaciones en el móvil. A veces son útiles, pero la mayor parte del tiempo para lo que sirven es para distraernos y para gastar un montón de energía en salir y volver de la tarea que estábamos haciendo. Y en cuanto a eso, en cuanto a intentar evitar todas las distracciones, quiero recomendar una aplicación que se llama OneSec. No sé si la utilizas tú, Jaime, pero es... No, iba a decir que no la conozco, pero conozco otras, creo que similares. Había una, no recuerdo el nombre ahora mismo, que era algo así como Forest, creo que era Forest, que básicamente la activabas y empezaba a crecer un bosquecito en tu móvil, que se moría si volvías a tocar el móvil en menos tiempo de no sé qué, ¿no? Supongo que por ahí los tiros. Y esto es muy parecido. Crea como una barrera entre tú y la red social o la aplicación que quieras abrir. Entonces, cada vez que la vayas a abrir, directamente hay como una barrera, una de ciertos segundos, que esos pocos segundos es suficiente para que tu cerebro diga, no lo quiero, o era simplemente por puro placer, y directamente te vas. Llevo utilizándolo 3 semanas y la verdad es que está yendo muy, muy bien, porque hay veces que eso, unos pequeños segundos es lo que te separa entre hacerlo por puro placer y no hacerlo. Mira, pues si te gusta eso, te voy a dar un consejo adicional que a mí me funcionó muy bien en temporada, y es, en Android supongo que existe, no lo conozco, yo tengo iPhone. En iPhone hay una opción en el menú de accesibilidad que puedes configurar, por ejemplo, que si le das 3 veces al botón lateral, la pantalla se ponga en blanco y negro. Y esto me parece una tontería, para mí era brutal, porque cada vez que iba a coger el móvil y me lo encontraba en blanco y negro, era un recordatorio instantáneo de, oye, no quieres tocarlo. Antes incluso de desbloquearlo ni de meterme en ninguna aplicación. O sea que yo te animo a probarlo porque a mí me ayudó muchísimo. Seguro, seguro que lo pruebo. Y también, hablando de esto, iPhone tiene también un menú de opciones para personalizar totalmente tus notificaciones y que directamente te haga un resumen o bien por la mañana o bien por la noche o a las 2 veces al día, y entre medias no hay nada de notificaciones de lo que tú hayas personalizado. Creo que también es una herramienta que si te pones a trabajar en ello y lo personalizas, puede marcar la diferencia. Sí, definitivamente. Además han desarrollado mucho también todos los modos de no molestar, de hacer deporte, etcétera, que puedes personalizar mucho. Sí, y ya terminando con el tema de la productividad, hemos hablado ya de un par de libros. Hemos hablado de Eat That Frog, que hay un libro, no me acuerdo del autor, pero hay un libro que trata también sobre eso. Hemos hablado sobre Hell Yeah or No, que también tiene un libro, de Cybers. Y ¿me podrías dar 2 o 3 títulos de libros que vayan sobre productividad personal y que la gente pueda leer para, si quieren, profundizar más sobre este tema? Sí, estaba pensando que creo que he mencionado antes Esencialismo, el autor creo que se llama Greg McKeown, el de Cal Newport de Deep Work, que también lo he mencionado de pasada. Luego hay un sistema de productividad personal que creo que nadie acaba utilizando tal y como se describe en el libro, pero creo que los principios son muy interesantes, que es un clásico, se llama Getting Things Done de David Allen. No creo que se llama algo así como Organízate con eficacia.
Y luego por recomendar también a la gente que le interesan estos temas, hay un autor español que lleva muchos años trabajando sobre estas cosas, que tiene una web que se llama Think Wasabi. Él es Berto Pena y creo que también tiene un formato podcast, si mal no recuerdo. Pues ahí está. Libros que seguro que si quieres adentrarte en el tema de la productividad personal y mejorar tu productividad y estructurar tu día, seguro que te dan información muy, pero muy valiosa. Aprovecho que nos hemos metido en todo el tema de productividad personal para recomendarte 2 libros que me vinieron muy bien para aprender más e indagar más sobre este tema. El primer libro se llama Hyper Focus y habla sobre el hecho de clasificar tus tareas en orden de prioridad e intentar hacer solo 1 o 2 prioridades que son las que más van a aportar a tu progreso en ciertos proyectos. El segundo libro se llama Eat That Frog y habla justamente de lo que estábamos hablando en este episodio, del concepto de el sapo. Eso que nos tenemos que tragar cuanto antes porque si no lo vamos a ir arrastrando poco a poco y al final nunca lo vamos a terminar. Estos 2 libros os los dejaré en la descripción, en el link, para que podáis ir a comprarlo y que indagáis más en todo esto de la productividad personal para poder ser más productivos, poder utilizar más vuestro tiempo y poder progresar más rápido hacia vuestros objetivos. Dicho esto, os dejo otra vez con el podcast y espero que lo disfrutéis. Ahora quería hablar un poco sobre Kaizen, sobre el podcast. Llevo ¿Vale? escuchándolo hace 2 años y no tengo palabras para describir todos los temas que has tratado en el podcast, desde felicidad hasta sesgos mentales, hasta viajes en el tiempo. ¿Qué significa para ti este podcast y cuál ha sido todo tu recorrido un poco muy resumido? Este podcast significa para mí básicamente una vía de explorar lo que siempre he sentido que es curiosidad. Yo creo que le pasa a todo el mundo, pero a lo mejor no. Yo tengo como un determinado apetito por aprender cosas nuevas que cada vez que los hace un poco simplemente se magnifica, simplemente me entra más hambre. Y esa ha sido la historia de mi vida. Y Kaizen fue de alguna manera la excusa perfecta para obligarme a investigar un tema distinto cada semana. Yo considero que tengo un perfil muy generalista, me interesan muchas cosas distintas y en Kaizen he acabado tratando desde temas de biología, inteligencia artificial, tecnología, economía o psicología. Creo que el abanico es muy amplio porque queda mucho mejor decir que Kaizen es un podcast de aprendizaje continuo y de curiosidad que decir que son las mierdas que me interesan y que me apetece explorar. Pero viene a ser lo mismo. Simplemente es aquello que me apetece explorar que por lo que sea parece que a otras personas les interesa, con lo cual ha estado muy bien porque ha encajado mi interés con el interés de la audiencia. Yo creo que ha encajado las mierdas que te interesan a ti y las mierdas que los demás no saben que le interesan, pero que a raíz de ahí comienzan a interesarle, ¿no? Sí, Y yo creo además, perdón, iba a añadir que yo creo además que una cosa muy bonita que está pasando en la esfera del podcasting en español últimamente y en Twitter, es que se está generando una comunidad de gente, con podcasts como el tuyo, el mío, etcétera, de gente que tiene interés en profundizar en aspectos que en los medios tradicionales se tratan muy superficialmente. Yo lo que me he dado cuenta es que había un hueco que yo no sabía que existía para un podcast en el que hablemos de temas complejos, aunque los intentemos hacer sencillos, pero sin tratar a la gente como si fuera idiota y sin dártelo todo masticado. Entonces, creo que hay un nicho ahí que estaba deseoso que saliera contenido así, y no solo a través del mío, sino a través de muchos podcasts. Cada vez hay más contenido y más gente que lo sigue, que está muy bien. yo creo que también ahora hay mucha más curiosidad por parte de la población en general, solamente por el hecho de que tenemos mucha más información a nuestro alcance, ahora también con las inteligencias artificiales y todo eso, es tan fácil el acceso que la gente no tiene tanta pereza en querer aprender más y más. Y creo que también el podcast ha ayudado mucho y también se ha enlazado mucho en este marco temporal de la gente que quiere seguir aprendiendo. Hombre, lo otro que ha sucedido es que Internet ha tenido muchas cosas maravillosas, pero una de ellas es la posibilidad de conectar nichos y micronichos entre sí. En el momento en el que la métrica más importante
para un podcaster es la audiencia, pero no necesita llegar a las audiencias que una tele para ser rentable o que una radio para ser rentable. Le basta con tener audiencias relativamente pequeñas para ser rentable económica o emocionalmente, es decir, para que le merezca la pena hacer ese proyecto. Ya la barrera de entrada es muy baja, con lo cual puede haber mucha gente generando mucho contenido que sea muy interesante para alguien. Y la gracia es que con Internet ese alguien no se mide en tu primo el de la esquina, sino que se mide en decenas, en centenares o miles de personas en un mismo país, por no irnos a toda la comunidad hispanohablante. Podemos hablar un poco de números. Has hablado de audiencias de podcast. Esto ya Sí. es simplemente por mi propio interés, por estar comenzando un podcast. Sí, déjame que te mire las últimas, porque las suelo hacer públicas con cierta frecuencia. De hecho, sé que dentro de poco va a dar una actualización porque está a punto de llegar a los 4 millones de descargas. Kaizen ahora mismo tiene aproximadamente unas 37.000 descargas a la semana, de unos 20, según la plataforma que yo utilizo, unos 21.000 oyentes únicos. No llegan a los números de la tele, pero tampoco tiene nada que envidiarle para ser un podcast. Hombre, está muy lejos de la tele, pero para una sola persona yo estoy muy, muy contento. Lo deberías. ¿Y cuáles son tus fuentes de inspiración y de dónde coges la información para venir con estos temas tan diferentes y tan distintos en el podcast? No tengo un único sitio y tiene mucho que ver con lo que se me cruza por la vida. Si escribo mucho, viene de libros. Yo nunca fui un gran lector. Sí me gustaba leer, pero tampoco era un gran lector hasta que empecé con el podcast y ahí sí que me he vuelto más y más lector y sí que tengo una disciplina y leo todas las noches, tampoco mucho, media horita, pero lo suficiente para mantener un ritmo. Entonces, entre lo que leo por las noches y sobre todo en vacaciones, que le pego un empujón y leo varios libros y lo que pueda consumir en Twitter, y siempre he sido un ávido consumidor de información. Twitter, YouTube, series, películas, etcétera. Entonces, creo que más que de un sitio concreto tiene que ver con ese cóctel en que acaba manifestándose en mi cabeza, que se relaciona una idea con otra o hay de repente determinada idea que me parece muy poderosa y por la que me sumerjo en una materia de conejo. Pero no te podría decir una única fuente. Ya te digo, las principales son podcast, libros y Twitter, probablemente. ¿Cuál es tu proceso para recopilar toda esa información? ¿La escuchas primero y a partir de ahí comienzas a interesarte o se te pasa por la cabeza y a partir de ahí buscas la información? No, normalmente hay algo que despierta mi interés. Pues por ponerte un ejemplo así, hace unas semanas entrevisté a Kiko Llaneras en el podcast y le pedí que recomendara un libro. Él recomendó un libro que yo me había leído ya, pero que no recordaba apenas, pero que es fantástico, que es un libro sobre Montaigne. Y entonces el capítulo de esta semana de Kaizen va sobre Montaigne y me he releído el libro e he intentado vincularlo con otras cosas y por el camino me he acordado de Ramón el Vanidoso, este personaje que algunos recordarán que salió en Callejeros y pues se lo han metido en el capítulo al final. Lo que no sé si hago bien o mal, pero intento siempre es que, por ejemplo, si hablo de un libro, que cada capítulo no hable solo de ese libro, sino que traiga otras cosas y se mezcle con otras cosas. Entonces, sí que intento aprovechar esa conexión entre ideas. No hay un proceso muy definido, desde luego no lo había al principio. Al principio era básicamente lo que me acordara en el momento que me pusiera a sentar, que me sentara a escribir. Poco a poco fue evolucionando, de vez en cuando me mandaba emails a mí mismo cuando escuchaba algo o se me ocurría algo caminando por la calle o lo que fuera. Y desde el último año, como te decía, sí que he empezado a usar Notion para asegurarme de volcar información ahí. Ha acabado siendo una mezcla de todo lo que acabo de decir. O sea, no uso solo Notion, me sigo enviando emails a mí mismo, a veces me dejo notitas de papel, no soy particularmente ordenado, pero sí que es una forma de acumular mucha información y luego sí que es cierto que confío mucho en mi memoria para filtrarla. Aquello de lo que me acuerdo es lo que realmente me ha impactado y el resto entiendo que no me ha impactado suficiente. Es un buen filtro. De lo que te acuerdas es porque de verdad merece la pena acordarte. Sí, no sé si merece la pena, pero funciona así, desde luego. ¿Y cuáles son tus objetivos con el podcast? ¿Qué podemos esperar de Kaizen en los próximos meses, incluso años? Pues es que nunca he tenido objetivos con Kaizen. Como te decía al principio, era simplemente una excusa para obligarme a investigar. Se ha convertido en algo bastante más grande de lo que jamás habría imaginado.
Entonces, lo primero que podemos esperar, yo creo que es que el podcast siga, porque después de 4 años tampoco es evidente que siga, pero sí, mi intención es seguir con él. Llevo ahora 160 y tantos episodios, sin contar especiales ni nada. Y, hombre, llegados a estas alturas, pues me gustaría hacer otros 170, 60 y tantos. No sé cuántos serán, porque son muchos años, pero esa sería mi expectativa. Luego sí es cierto que le estoy dando vueltas a cómo desarrollarlo y cómo cambiarlo de escala y hacerlo más grande, y pensando si dar el salto a YouTube, si cambiar algunas cosas, etcétera. Pero no lo tengo muy claro y normalmente esas cosas me las reservo para vacaciones, para pensarlas en vacaciones y abordarlas en vacaciones. O sea que este verano me haré algunas de esas preguntas y a ver qué respuestas encuentro. ¿Tienes algún equipo, alguien detrás en tu equipo del podcast o simplemente tú solo? Esa es una de las cosas que me tengo que plantear, si lo quiero hacer más grande, si busco ayuda adicional, porque hasta ahora lo he estado haciendo absolutamente todo yo, desde las imágenes, la edición, la grabación, el guión, etcétera. Y hasta aquí llego y lo tengo bastante industrializado, pero si quiero hacer más cosas, creo que no llegaría. Entonces, una de las cosas que me tengo que plantear es eso, y ya te digo que será parte del debate que tenga conmigo mismo en verano, probablemente. Pongo un paréntesis aquí para decirte, Jaime, que tienes un perfil generalista de los pies a la cabeza. Si hay que hacer imágenes, hay que hacer imágenes. Si hay que editar audio, editamos audio. Y si hay que ser director de FreeNow, soy director de FreeNow y sin ningún problema. Pero ¿sabes lo que pasa? Que todo eso tiene alguna cosa en común, que es la tecnología. Y yo crecí enamorado de los ordenadores y yo no soy especialmente bueno dibujando. Mi padre era pintor, pero yo no soy especialmente bueno dibujando, no soy especialmente bueno haciendo las cosas, pero hay algo que se me da bien, que es relacionarme con los ordenadores. Entonces, cuando algo se puede hacer con un ordenador, la inmensa mayoría de las veces, me gusta investigarlo, me gusta aprender a hacerlo y suelo ser capaz de hacerlo porque suelo tener la paciencia y la afinidad para hacerlo. Entonces, creo que casi todo eso tiene en común que hay tecnología por medio. ¿Y qué es lo que te llama la atención de la tecnología? ¿De dónde esa curiosidad por la tecnología? Pues es que es una cosa muy, muy infantil y muy visceral de cuando yo era niño. Y es que un día llegó un ordenador a mi casa y nadie le hacía ni puñetero caso. Estoy hablando, claro, yo empiezo a ser ya muy mayor, estoy hablando del año 88, 89, aquello era un IBM de estos que tenía la pantalla en negro y que tenía MS2. Y no sé, había algo que me fascinaba en el hecho de escribir y que pasaran cosas. Simplemente era eso, era esa fascinación por tocar una tecla y que en pantalla sucedieran cosas. Y empecé a programar de muy pequeño, etcétera. Es simplemente pura fascinación por algo que que al principio no entendía y que cuanto más entendía, más cosas podía hacer. Era como un superpoder. Era el superpoder de poder crear cosas. Por aquel entonces había un lenguaje de programación para niños que se llamaba Logo, que le dabas instrucciones y tenía como un triangulito que iba pintando cositas en la pantalla. Y el mero hecho de ser capaz de hacer eso era como un superpoder. Entonces, no hay más que, de verdad, que fascinación infantil y curiosidad infantil por perseguir esa fascinación. Y hablando de la tecnología, ¿a dónde crees que va a ir la tecnología de aquí al Uf, futuro? uf. Joder, hay muchas tecnologías. Yo ahora mismo, es que no voy a pecar. Primero, siempre digo lo mismo, soy un gurú terrible, se me da muy mal esto de anticipar el futuro, porque me enamoro de casi todas las tecnologías, entonces eso no es bueno. Pero yo ahora mismo, como mucha gente, estoy jugando mucho con inteligencia artificial y creo que hay un potencial gigantesco que lo que me cuesta es anticipar creo que va a ser transformador. Lo que me cuesta anticipar es hasta qué punto o con qué profundidad de transformación vamos a vivir. Creo que vamos, a mí me está cambiando muchas de las cosas, sin ir más lejos, de cómo hago el podcast, que eso no lo he dicho, pero por ejemplo, hace un par de semanas me tiré el fin de semana con ChatGPT. Yo no sé, sé programar, pero no sé programar en Python, pero programando en Python, diciéndole lo que quería que hiciera para automatizar tareas del podcast. Las imágenes que uso para el podcast las estoy empezando a hacer en Midjourney con una inteligencia artificial, pidiéndole lo que quiero que genere. Entonces, creo que tiene un efecto muy bonito, y es que si se desarrolla como parece que se está desarrollando ahora mismo, va a servir voy a dar un paso atrás para que se entienda bien. Si piensas para lo que ha servido Internet, Internet ha servido para comoditizar, es decir, para bajar a cero el coste de llegar a gente, el coste de distribución. Creo que aquí
las inteligencias artificiales nos van a bajar a cero no solo el coste de producción, sino los conocimientos técnicos necesarios para producir contenido, para generar contenido, para hacer un montón de cosas que requerían conocimientos técnicos. No significa que todo el mundo vaya a programar igual de bien, pero gente que no sabe programar va a poder hacer cositas de programación. Gente que no es un artista va a poder hacer cosas más o menos artísticas. Incluso gente que tiene una creatividad desbordada y que a lo mejor serían maravillosos músicos si tuviesen la capacidad técnica de hacer música, pero no la tienen, a lo mejor van a poder hacer música. Entonces, creo que es una transformación muy radical. Entonces, para mí, en las tecnologías que yo más conozco y con las que más me relaciono, que son las de la informática o las telecomunicaciones, yo soy ingeniero, esto es seguramente lo que más me ha fascinado en mucho tiempo. ¿Y qué crees que va a pasar? Lo que tú estabas diciendo es que las inteligencias artificiales ahora van a hacer mucho más fácil lo de, por ejemplo, crear arte, crear imágenes, crear código. ¿Qué crees que van a pasar con toda esa gente que ahora mismo lo está haciendo ellos como oficio? Esa es la pregunta de siempre y es muy complicada de responder porque hay obviamente dos alternativas. Tú puedes pensar, vale, va a acabar con todos esos trabajos, todo el mundo se va a la calle, etcétera. Históricamente, quien ha pensado eso se ha equivocado. Cada vez que ha salido una nueva tecnología, nos hemos equivocado. Cuando llegaron los telares mecánicos, los luditas en Inglaterra empezaron a quemar telares mecánicos porque querían que se siguiera tejiendo como toda la vida. Y lo cierto es que las nuevas tecnologías lo que han hecho ha sido desbloquear tiempo para que la gente hiciera cosas nuevas. Entonces, quien históricamente ha tomado ese camino se ha equivocado. A la vez, creo que todos sentimos el vértigo de que esto va cada vez más rápido y estas transformaciones antes sucedían en varias generaciones y esta va a suceder de golpe, claramente. Yo creo que va a ser un híbrido entre las dos cosas. Creo que se va a convertir en un multiplicador de capacidades. La inteligencia artificial lo que va a permitir es que el trabajo que 10 hacían antes lo haga 1 ahora. ¿Qué pasa con nosotros 9? Por un lado, estoy seguro que surgirán nuevas profesiones. De hecho, el podcast era una profesión que no existía antes. Ser youtuber no existía antes. Ser influencer no existía antes. Entonces, creo que va a permitir que surjan muchas de estas cosas. ¿Cómo va a ser esa transición y cuánto sufrimiento va a haber por en medio? Es ese punto en el que te decía que yo no sé cómo de profunda va a ser la transformación. Me cuesta mucho anticipar a qué velocidad va a ir y cómo profunda va a ser. ¿Hasta qué límites crees que se va a poder utilizar o sea, dónde van a estar las fronteras éticas y morales de decir hasta qué punto puedo utilizar las inteligencias artificiales para poder implementarlo en mi día a día y para poder utilizar esa ventaja que antes no teníamos? A ver, esto es un melón muy grande que voy a intentar despedazar en varias partes, ¿no? Lo primero, hay un concepto que es eso que se llama la ventana de Overton, que es básicamente cuando una idea es aceptable por la sociedad. Y todas las ideas tienen ventanas más o menos amplias en las que la sociedad acepta esa idea. Antes es demasiado pronto para esa idea y después es posiblemente demasiado tarde para esa idea. Entonces, lo que consideramos moral o ético ahora, hay cosas que son casi eternas. Matar, en general, lo consideramos malo. Pero hay otras donde las cosas o las fronteras se van desplazando. Un caso muy obvio es la homosexualidad. Se consideraba inmoral, no se consideraba ético y afortunadamente eso ha cambiado. Entonces, si pensamos en el uso de inteligencias artificiales, o te voy a poner un ejemplo más provocador, la edición genética, la capacidad de editar nuestros genes, de seleccionar nuestros hijos, cosas así, creo que a todos nos generan inquietud y nos genera vértigo, pero creo que eso, no digo que sea bueno o malo, pero creo que va a ir cambiando nuestra concepción moral alrededor de estas cosas. Quizá con la inteligencia artificial el mayor miedo que hay, que yo no sé si está fundado o no, y creo que todavía es un poco pronto para ello, hay una corriente de gente que lo que teme es que estas inteligencias se hagan más inteligentes que el ser humano y puedan conducirnos a nuestro final. Bien porque se nos van de madre, bien porque deciden acabar con nosotros, etc. No quiero ridiculizarlo porque es un riesgo muy grande, pero creo que todavía no estamos ahí. Por más que esto está yendo muy rápido, creo que queda bastante para que primero, para que haya inteligencias de nivel humano y segundo, para que haya esto que llaman las superinteligencias.
Los límites los definiremos entre todos y el problema de esos límites, y ya remato, es que tú y yo podemos definir unos límites, pero la pregunta es, ¿cuáles son los incentivos para que otro agente se los pase? Y el problema que va a pasar es que va a haber muchos incentivos. Yo hice en su día, hace mucho tiempo ya en Kaizen, hice un capítulo, un especial sobre inteligencia artificial de un par de capítulos, y una de las cosas con las que se relaciona la inteligencia artificial es, por ejemplo, con la búsqueda de, si no la vida eterna, con la búsqueda de la longevidad. Porque a lo mejor una inteligencia artificial más inteligente que nosotros puede resolver por qué nos morimos y puede darnos medicamentos para no morirnos. Imagínate que eso es posible. E imagínate que entre todos decidimos que eso es inmoral. Basta con que uno quiera conseguirlo para que esa inteligencia artificial pueda hacerlo. Entonces es muy difícil controlar a todo el mundo, eh, sobre todo con tecnologías tan dispersas. Quiero pensar que nuestros valores morales nos van a proteger bastante, pero nunca he creído en poner puertas al campo porque creo que en el caso de la tecnología siempre se encuentra un rodeo. En el caso de las inteligencias artificiales, igual sí que estamos todavía un poco lejos para llegar a ese punto que decías tú, de superar la Mm, inteligencia humana y de tener que de verdad plantearnos cuáles son los límites morales y éticos en cuanto a esta cuestión. Pero hay otras tecnologías como son, como has comentado tú, la edición genética, o yo, por ejemplo, yo estoy ujú, estudiando ingeniería en biotecnología, o sea que estoy bastante ujú, acorde con todo este mundo y no estamos tan lejos de ujú. ser capaces de modificar genéticamente organismos vivos como puede ser un embrión. O no sé si te has visto, hay un documental en Netflix que se llama Selección Antinatural y habla justamente de Mm, eso. Son ciertos personajes reales que están en Estados Unidos y en Australia que se han cogido la libertad de romper todas las normas morales en cuanto a la biotecnología y la biología molecular y hacer sus propios proyectos para editar genéticamente y para poder mejorar la especie humana. Eso a día de hoy es ilegal. ¿Hasta qué punto también están los límites ahí? Es que a eso me refería, ¿no? Que mientras exista la capacidad individual de ejecutarlo y el incentivo a hacerlo, alguien lo va a hacer. Y esa es la dificultad. Lo cierto es que el ser humano primero lleva luchando contra su mortalidad, así es, siempre buscando formas de vivir más, y lleva coqueteando con seleccionar la especie desde que existe el concepto de selección natural. Eh, a partir de Darwin, que es una idea maravillosa, hubo interpretaciones muy equivocadas, como la eugenesia, que acabó en el nazismo. La eugenesia era decir, oye, vamos a seleccionar a los mejores ejemplares del ser humano, que casualmente son los que se parecen a mí siempre. No son los que son. El que dice vamos a seleccionar a los mejores nunca es el que dice que no son como yo, ¿no? Eh, entonces, es que es una pregunta hasta cierto punto irresoluble en el sentido de que creo que esto va a ser un acordeón o un péndulo. Habrá gente que se pase de frenada y entre todos tengamos que corregirlo y volver a poner límites, etcétera. En el caso de la biotecnología o en el caso de la selección o modificación genética, claro, tiene derivadas muy complicadas. Hay un libro que se llama Mendigos en España, que habla de qué sucedería si una parte de la población no necesitara dormir, tuviese una mutación que no necesitara dormir. Esa gente de golpe es muchísimo más productiva que el resto, se hace mucho más rica, puede dominar la sociedad, etcétera. Entonces, tenemos que creo que el ser humano nunca ha sido capaz de anticipar esos problemas y solo hemos sido capaces de ir resolviéndolos a medida que suceden. Entonces tendremos que ir resolviéndolos a medida que suceden. Hablando de la biotecnología, de la biología molecular, de la ingeniería genética, os quería animar a indagar un poco más en la startup en la que yo y un amigo estamos trabajando ya desde hace un año y medio. Y es que aprovechando todo el auge de la ingeniería genética y de las técnicas que tenemos ahora disponibles, es posible hacer productos personalizados para cada paciente y así optimizar su salud. Por eso hemos querido desarrollar probióticos personalizados para mejorar la salud intestinal de los pacientes y prevenir diferentes enfermedades relacionadas con problemas en tu salud gastrointestinal. Os dejo el link de la página web en la descripción de este capítulo y si estás interesado tenemos una lista de email en la que te puedes suscribir para estar actualizado día a día sobre todo lo que vamos haciendo.
A mí lo que se me venía a la mente era justamente eso, que, por ejemplo, estas tecnologías, si de verdad salen al mercado y es posible acceder a ellas, solo una pequeña parte de la población será capaz de comprarlas pues porque serán muy caras y no serán económicamente, no serán accesibles a toda la población. Y eso no podría generar un gran espacio entre las diferentes clases. No, en teoría sí. Y de hecho esa es la historia de la mayor parte de las tecnologías, pero también es la historia del capitalismo. El capitalismo tiene la buena costumbre, cuando funciona bien, de que aquello que empieza siendo muy caro, siempre hay incentivos a hacerlo más barato para llegar a un público mayor. Claro, el problema es que cuando las tecnologías son muy extremas, corremos el riesgo de generar una distancia muy alta entre unos y otros. Yo creo recordar que Harari, de hecho, en su libro de Sapiens y luego de Homo Deus, creo que es en el de Homo Deus, explora un poco esto, de hasta qué punto se pueden generar diferencias muy sustanciales entre quienes tienen acceso a esa tecnología y quienes no lo tienen. Pero voy a ser un poco provocador. No creo que esas diferencias, que son importantes, sean muy diferentes de las diferencias que hay ahora mismo entre alguien que nace en Burundi y alguien que nace en Madrid. Eh, no hay una diferencia tecnológica, pero hay una diferencia de vida gigantesca. Estoy totalmente de acuerdo. Es un Sí, muy buen entonces, no punto. sé, tenemos que resolver todos los problemas que tenemos ahora y los del futuro, que los de ahora también estaría bien resolverlos. Ujú. Sí. Y bueno, hemos hablado mucho del futuro, pero quería también preguntarte una de las preguntas complicadas que te había dicho al principio que te iba a hacer. Ujú. Se trata sobre el presente. Y es que a Vale. veces describes Kaizen como un podcast para poder entender mejor un poco el mundo que nos rodea. Ujú. ¿Cómo describes tú el mundo que nos rodea, este mecanismo tan complejo que llamamos mundo? Pues depende de desde qué ángulo lo queramos mirar. Lo primero, hay una ciencia de la que alguien, bueno, una rama de la ciencia que alguien que es un amigo mío conoce mejor que yo, que es Javier Recuenco, que es toda la ciencia de la complejidad y todo el estudio de la complejidad y los sistemas complejos. El mundo es inherentemente un sistema complejo. ¿Qué es un sistema complejo? Pues un sistema complejo es una amalgama de entidades individuales que interactúan entre sí y que por esa interacción empiezan a emerger un montón de cosas inesperadas y que no podemos prever. El ser humano es un sistema complejo que está compuesto de un montón de subsistemas que a su vez son complejos, que están compuestos de células, que por sus interacciones hacen cosas como que comamos, andemos, hablemos o incluso acabemos inventando Bitcoin. Quiero decir, todo eso son propiedades emergentes de ese sistema complejo. Entonces, el mundo en sí es un sistema complejo. Eh, Quizás esa es la perspectiva que a mí más me gusta. Luego lo podemos cortar o ver desde otra perspectiva, que es la de, vale, ¿qué pasa si definimos el mundo como esto que vivimos los humanos? Esta sociedad en la que vivimos, etcétera. Pues bueno, yo creo que si lo vemos así, tenemos una serie de retos gigantescos que tienen que ver con el cambio climático, con la polarización política o con las desigualdades que acabamos de describir. Entonces, cuando en Kaizen hablo de entender el mundo un poquito mejor cada día, lo que hablo es de ir fijándonos en distintos cortes de esta realidad más compleja o distintas muestras de esta realidad más compleja, intentar ir entendiéndolas. Y a veces es inteligencia artificial o a veces hay una serie de capítulos sobre esto que yo llamo la estructura del mundo, que tiene más que ver con cómo funciona esta relación que tenemos los humanos, cómo funciona la economía, cómo funcionan estas cosas. Entonces, en el fondo, si te soy sincero, de lo que va Kaizen es de cómo entender nuestra vida, de cómo entender lo que vivimos cada día, que a veces tiene que ver con lo que vivimos con otros y a veces tiene que ver con lo que vivimos dentro de nosotros mismos. ¿Y cuáles crees que son los retos a los que nos enfrentamos a día de hoy en el mundo? Bueno, he mencionado algunos y creo que no voy a ser original porque son muy evidentes. Cambio climático es para mí indudable. Eh, Muy vinculado al cambio climático creo que está la capacidad de generar energía de una forma no solo limpia, pero sí casi mucho más grande, con mucha mayor capacidad la que tenemos ahora, porque vivimos en un mundo que es razonablemente rico en energía, pero si fuéramos capaces de producir muchísima más energía, hay muchos de estos problemas que los podríamos resolver.
He mencionado las desigualdades económicas entre distintas regiones del mundo, incluso problemas demográficos que podemos tener en determinados países como España, que es un problema demográfico que se va a trasladar en un problema económico que ya tenemos, que es cómo hacemos sostenible esto que está pensado para que haya mucha gente joven y poca gente mayor, cuando hay mucha gente mayor y poca gente joven. Y para mí, por encima de estos dos, no por ser más importante, sino porque tiene un impacto directo en ellos, está la sensación de que los sistemas políticos que hemos generado no están bien adaptados a este momento. Yo tengo la sensación, yo soy muy crítico con la política, tengo la sensación de que estamos en unos escenarios en los que solo vale si te pones la camiseta de un partido y te crees todo lo que dice un partido o la del otro, pero no puedes tener posiciones intermedias, no hay espacio para debatir soluciones de compromiso entre dos partes, lo único que importa es la performance o el show de ver cómo me diferencio el de enfrente. Y creo que eso no es la forma de resolver los otros problemas que tenemos. No entiendo nada de política, así que creo que mejor no meternos en ese hoyo. Pero, Como tú quieras. pero sí que quería preguntarte sobre qué opinas tú de los objetivos sostenibles de la ONU para 2030. Porque en mi opinión son muy poco realistas y no creo que lleguemos a la mitad de lo que se propusieron en su momento. ¿Qué opinas tú al respecto? Es un buen melón, en el que algunas, tengo algunas ideas más o menos claras y otras incógnitas. Y honestamente incógnitas en las que no tengo opinión. Creo que es importante poner objetivos ambiciosos, pero no hablemos de 2030. Creo que te he dicho que yo ya empiezo a tener una edad. Yo creo que por el año 96, 97 estuvo el protocolo de Kioto, que fue cuando empezamos a hablar de reducir emisiones. Y lo que hemos hecho es hacernos trampas al solitario, empujando la meta cada vez más lejos y rebajando los niveles cada vez más. Creo que eso simplemente es indicativo de que no tenemos un plan para hacerlo que funcione, pues si no ya lo habríamos hecho. Creo que el problema que tenemos es que ahora mismo las dos soluciones que tenemos es o retrasar el problema o abocarnos a un decrecimiento, esto que llaman el decrecimiento sostenible, que es simplemente consumir cada vez menos, consumir menos energía, reciclar mucho más, que hasta cierto punto tiene mucho sentido, pero creo que hay un límite que no vamos a ser capaces de cruzar, salvo que las cosas se pongan muy mal, que es el de que la gente perciba que vive peor de lo que vive ahora. Porque creo que entonces no lo vamos a hacer porque somos así los seres humanos. Donde tengo yo incógnitas, hay muchas críticas a los ODS, de los objetivos de la ONU, alrededor de hasta qué punto están cargados políticamente y hasta qué punto incluyen un montón de cosas que no son necesarias o que son excusas para que un montón de gente haga negocios alrededor de todo eso que antes se llamaba responsabilidad social corporativa y ahora se llama ESG. Pero, insisto, ese es un ámbito en el que yo ya estoy un poco más una idea clara, por lo tanto, lo voy a dejar ahí. Yo puedo hablar, por ejemplo, ahora estoy muy metido en el mundo startup. Tengo aquí una startup en Dinamarca. Sé que tú también has estado dentro del mundo startup. Y ahora, si quieres, podemos entrar dentro del mundo empresarial un poco. ¿Vale? Pero yo lo que sí que estoy viendo es que, de verdad, si podemos conseguir algún objetivo, es el de reducir emisiones, pero eso querrá decir que crearemos otros problemas. Y al final entraremos en un ciclo de solucionar problemas, creamos otros. Solucionamos esos problemas, creamos otros. Y al final siempre habrá problemas de los que preocuparse. Bueno, esa es la historia de la humanidad, por otro lado. Tampoco me parecería mal, depende de qué problemas creemos, claro, qué problemas subsidiarios creemos, pero no me parecería necesariamente mal el hecho de que por el camino de resolver una cosa nos encontremos con nuevos retos, que es lo que nos ha definido casi siempre. Te voy a dar un contraejemplo. Cuando inventamos, no sé, estoy pensando en distintas tecnologías, en el momento en el que creamos la Internet, por poner un ejemplo que no sea muy polémico, creamos un montón de fuerzas positivas para la sociedad, pero también creamos hackers, creamos estafas, creamos desinformación, creamos
redes sociales que empezamos a ver que tienen algunos efectos negativos, etcétera. Entonces, creo que la naturaleza de la tecnología, y ya voy a llamar tecnología a las soluciones que le damos a las cosas, no es, la naturaleza es neutra, pero luego los seres humanos la utilizamos en un sentido o en otro. Y simplemente lo que nos permiten es hacer cosas nuevas que a su vez llevan nuevos retos. Entonces, eso no me parecería necesariamente malo. Obviamente depende. Si me estás diciendo que el problema que vamos a generar es que vamos a aniquilar a la mitad del planeta, pues hombre, no, posiblemente no es la mejor solución. Si vamos a hacer un Thanos, pues quizás no es la mejor solución. Y sí, totalmente de acuerdo. Y hablando del mundo startup, ¿puedes comentar un poco tu experiencia con pues levantando una startup y dentro del mundo empresarial? Sí, a ver, yo estudié ingeniería de telecomunicaciones y durante la carrera pues me bebí todo esta cultura de Silicon Valley, me creí, hacia Facebook, era el momento que Steve Jobs volvió a Apple, lanzaron el iPod, luego lanzaron el iPhone, etcétera, y me enamoré del mundo startup y en un momento dado dije, joder, yo quiero ser emprendedor. Tuve un par de proyectos en la carrera que no terminaron de salir. Mi primer trabajo fue en una startup hipertecnológica que se dedicaba a una cosa muy, muy específica de redes de operadores de telefonía. Pero en un momento dado, cuando llevaba 8 o 9 meses allí, unos conocidos de la carrera me contactaron porque iban a lanzar una startup, bueno, acababan de lanzar una startup que se llama 6.0, que se dedicaba a algo que hoy a lo mejor suena un poco más raro, pero que por entonces tenía mucho sentido, que era el periodismo ciudadano. Hicimos una plataforma que lo que permitía era, empezamos por el vertical de deportes, que lo que permitía es que cualquiera escribiera artículos sobre su equipo favorito, su deporte favorito, etcétera. La idea era ser capaces de tener, igual que existían las redes de blogs, pues ser capaces de tener una especie de periódico online, periódico deportivo online, hecho por usuarios y curado a través de algoritmos, etcétera. Nos fue bastante bien en cuanto a audiencia, nos fue razonablemente bien también en la generación de esa tecnología, porque una de las cosas que pasó es que éramos todos ingenieros, entonces la tecnología nos encantaba, pero fracasamos al monetizar. Aquello fue una aventura que duró 3 años para mí, desde los 25 largos, no, perdón, 26 hasta los casi 30, 29 y pico. En la que aprendí un montón, pero sufrí, no te voy a engañar. Tendemos a romantizar el fracaso, pero fracasar duele. Y al final, pues yo me quedé sin ahorros y sin energías e incluso sin una pareja que tenía por entonces y decidí abandonar aquel proyecto y buscarme la vida y tuve la suerte de que lo que se me cruzó por el camino unos meses después fue BlaBlaCar, cuando BlaBlaCar no era tan conocida. Yo fui pues más o menos el empleado número 100 en todo el mundo y tuve la suerte luego de hacer carrera ahí. Entonces, esa fue un poco mi experiencia con el mundo emprendedor. ¿Y qué lecciones? Porque yo creo que de todas las experiencias puedes sacar siempre 1 o 2 lecciones que te lleves contigo y que te ayuden a mejorar. ¿Qué lecciones crees que esta experiencia del mundo startup todavía estás aplicando o que se han quedado incrustadas en tu forma de pensar y en tu forma de ser? Me llevé un montón, no va a ser fácil decir 2 o 3, pero por tratar de resumir algunas. La primera fue una lección muy personal de cómo gestionar conflictos dentro de una misma compañía, por ejemplo, de una empresa, cuando no eres maduro para ello. Uno de los problemas que yo tuve en Tricero, donde tuve unos socios maravillosos, no tiene nada que ver con ellos, fue que incluso cuando las cosas iban mal y yo no tuve la capacidad de decir, oye, necesitamos dar un volantazo, necesitamos cambiar las cosas, etcétera, o de plantear determinados cambios. Entonces, esa fue una de mis lecciones, que las conversaciones complicadas hay que tenerlas. Es importante porque los problemas no desaparecen. Otra de las lecciones que aprendí tuvo más que ver con mis propias finanzas personales y con asegurarme de tener siempre un colchón, porque cuando eres muy joven, como era yo, te puedes permitir determinados riesgos y determinados excesos, pero aún así se pasa mal. Entonces, transformé un poco mi forma de ver las finanzas personales y empecé a tener bastante más cuidado en cómo gastaba mi dinero y sobre todo en cómo me protegía de cara al futuro. Y algo parecido pasa, creo que es extrapolable a las startups.
En los últimos 5 o 10 años hemos vivido en un mundo de tipos de interés cero, donde había muchísima financiación para startups y donde nos hemos olvidado un poco de esto. Pero mi aprendizaje fue que facturar me parece una tontería, pero facturar es importante y es importante hacerlo lo antes posible. No necesariamente como una forma de generar dinero, también, pero sobre todo como una forma de validar tu modelo de negocio, porque nosotros fallamos al encontrar una forma de facturar, a pesar de que llegamos a tener una audiencia de cerca de 1 millón de usuarios únicos al mes, pero no encontramos una forma de monetizar eso razonablemente bien y eso fue lo que nos mató. Sí, creo que, que muchas veces las startups pecan de eso, de vivir en esa nube de financiación, de inversores y de no centrarse de verdad en cómo crear un negocio que pueda seguir rodando sin la inversión y la financiación externa, ¿no? Claro, pero es que los incentivos y las dinámicas llevan naturalmente a eso. Como hemos venido de tiempos en los que había muchísimo capital, porque había tipos de interés cero, entonces había mucho capital que necesitaba invertirse, eso ha convertido el mundo startup en un laboratorio gigantesco en el que se financiaban un montón de cosas y algunas sobrevivirían y llegarían lejos. Que siempre ha sido la lógica, pero en este caso se ha dado quizás un poquito más allá, por lo menos en el mercado estadounidense. Pero, pero creo que eso no es necesariamente o únicamente culpa de los fundadores. Creo que la marea es muy poderosa y a veces te lleva en una dirección determinada y creo que a mucha gente le ha arrastrado en esa dirección porque lógicamente hay una tensión entre seguir desarrollando, por ejemplo, seguir desarrollando tecnología o empezar a monetizar. Muchas veces hay esa tensión, ¿no?, entre captar más masa crítica de usuarios o empezar a monetizar. Te voy a dar un ejemplo muy evidente. BlaBlaCar. BlaBlaCar fue gratis durante muchísimo tiempo, durante mucho tiempo. Y ahí había una tensión inherente entre si yo empiezo a monetizar ahora, mi crecimiento se va a ralentizar. ¿Me lo puedo permitir o no? En el caso de BlaBlaCar llegó a tener suficiente liderazgo como para hacerlo. Pero cuando tienes un montón de gente jugando a lo mismo, el que se arriesga a monetizar el primero tiene un incentivo en contra muy gordo, que es el de los demás van a seguir creciendo rápido. Entonces, no me gusta tampoco demonizar a los fundadores por hacer eso. Creo que lo más importante en ese caso es saber leer en qué momento macro está el mundo. Es decir, si estás en un momento de vamos a crecer porque hay mucho dinero y mucho capital y monetizar no es lo más urgente, la marea está cambiando, como está pasando ahora, necesito reducir gastos a saco y empezar a monetizar lo antes posible porque si no, no voy a sobrevivir. Entonces creo que lo más difícil es leer esas señales a veces. Creo que estamos viendo mucho eso, ¿no? Plataformas como Netflix, que antes eran no gratis, pero sí que más baratas, ahora están cambiando totalmente su modelo de negocio y están también aprovechándose de la situación. Bueno, yo no sé si aprovechándose de la situación, porque de nuevo creo que es la presión del mercado. ¿Qué ha sucedido? Cuando antes había tipos de interés cero, lo que sucedía es que si yo llevaba mi dinero a un banco, a un depósito o yo qué sé, a unos bonos del Estado, la rentabilidad que obtenía era prácticamente nula. Con lo cual, bueno, pues mejor lo invierto en bolsa, en Netflix, etcétera, que aunque ahora mismo no ganen mucho dinero, puedo esperar que en los próximos 5 o 10 años vayan a crecer mucho y van a ganar más dinero. Bueno, mi dinero va a valer más. ¿Qué pasa ahora? Que los tipos de interés han subido. Entonces, estas acciones que antes recaudaban dinero en bolsa o subían, mejor dicho, de valor en bolsa con mucha facilidad, ahora están compitiendo con unos tipos de interés mucho más altos en otros productos. Con lo cual, esto les está obligando a ser mucho más rentables porque la gente no va a querer esperar tanto a que produzcan más dinero. Entonces, creo que esa es la dinámica y lo que hay que entender es en qué momento estamos cada uno. Luego, sí que hay alguna empresa siempre que se aprovecha de las situaciones, pero en general creo que tiene más que ver con que la economía sigue una serie de ciclos y hay que saber en qué punto del ciclo, más o menos en qué punto del ciclo estás para no nadar demasiado a contracorriente, no vaya a hacer que te lleve la ola por delante. ¿Y cómo ves tú el ecosistema startup dentro de España? No tengo una buena respuesta a eso porque lo cierto es que los últimos 10 años los he estado trabajando en empresas que ya eran más que startups, eran scale-ups y encima extranjeras. Tengo relación con startups españolas, con gente, doy charlas, etcétera, pero no tengo una visión suficientemente amplia como para decir que funciona, no funciona, etcétera.
La única referencia que puedo hacer es lo que he visto funcionar muy bien en Francia, que no sé hasta qué punto existe aquí, que es que existe no solo un ecosistema muy cohesionado, que creo que en el caso de España no es tan así, porque está bastante disperso. Por ejemplo, entre Madrid y Barcelona hay dos ecosistemas distintos, y ahora Valencia, Málaga, etcétera. Sino que encima tenía un apoyo del gobierno muy, muy decidido. Aquí creo que hemos dado algunos buenos pasos últimamente con la ley de startups, pero aún así hay cosas que tienen que ver con la fiscalidad que yo no tengo del todo claras que se hayan resuelto. Dicho lo cual, insisto, tampoco soy un experto en ese ámbito y no tengo mucha más opinión, la verdad. En Dinamarca, yo estoy aquí estudiando en Dinamarca y llevo ya 3 años aquí. Y de la experiencia de montar una startup aquí en Dinamarca, puedo decir que una cosa que sí que están haciendo muy bien aquí, que también vi en Francia con algunas startups con las que estuve en contacto allí en Francia, es que conectan muy bien el sistema educativo con la startup. Las universidades tienen casas de innovación que son muy apoyadas por el gobierno y por otras organizaciones públicas, y eso impulsa a estudiantes que tienen las ideas y que tienen toda la parte científica para de verdad dar un paso más y crear una startup y una futura empresa. Sí, eso que se llama la transferencia tecnológica, que yo lo estudié en su día en la carrera, en un proyecto que hice. Yo no sé, honestamente, oigo que no funciona bien en España, pero no conozco ni los motivos ni comparativamente cómo de mejor o peor funciona en otros sitios. Ujú. Y bueno, hemos hablado ya un poco sobre diferentes temas muy variados, la verdad. Ujú. Hemos dado un poco de cal y un poco de arena en muchas partes. Y quería ahora, para finalizar la entrevista, hablar un poco sobre tu libro. Salió hace muy poco y antes de nada, el título. La realidad no existe. A ver, es un título deliberadamente provocador. Yo sí creo que existe una realidad más o menos objetiva, pero de lo que habla el libro en el fondo es de que exista o no una realidad objetiva, que tampoco importa demasiado. Yo insisto, yo creo que sí que existe. Cada uno de nosotros tenemos modelos mentales de lo que sucede a nuestro alrededor, modelos mentales un modelo mental de lo que es la realidad. Tú tienes ahora mismo un modelo mental de quién soy yo, por la conversación que hemos tenido, por lo que sabes de mí, etcétera, y yo uno de quién eres tú. Y lo que digo es que esos modelos mentales que tenemos, no solo de otras personas, sino de cómo funciona el mundo, de cómo funciona la electricidad o la sociedad o cualquier cosa, toda esa forma en la que nos explicamos el mundo está construida a partir de ladrillos que son muy, muy frágiles, porque construimos estos modelos a partir de información que es incompleta, es imperfecta y es súper escasa. Tú estás construyendo tu visión del mundo, tu visión política, moral, etcétera, a través de tu cultura, tus experiencias vitales, etcétera, pero que solo representan una ínfima parte de lo que sucede en todo el mundo y una ínfima parte de lo compleja que es la realidad. Entonces, el libro de lo que trata es, está dividido en dos mitades. La primera mitad es lo que tiene más que ver con eso de que la realidad no existe, que es un repaso a las distintas trampas o fricciones que tenemos a la hora de percibir la realidad, desde nuestros sentidos hasta la psicología o hasta la sociología. Y la segunda mitad del libro es intentar la respuesta a eso, porque si acabamos ahí el libro de, oye, no te enteras de nada, es un problema. Entonces, la segunda parte del libro se corresponde más con el subtítulo que dice eso de cómo entender el mundo cuando entiendes que no entiendes nada. Y ahí lo que exploro son 6 formas de pensar distintas que esencialmente son formas de pensar alrededor del pensamiento crítico, cómo pensar con números, cómo pensar con probabilidades, cómo pensar de una forma que no sea, que nos permita no ver el mundo como blancos o negros, sino como una gama de grises, o cómo pensar, hablábamos antes de sistemas complejos, cómo pensar de manera sistémica e intentar abordar esa complejidad. Has hecho mucho trabajo de pasar de un concepto muy racional a intentar abordarlo desde una parte mucho más racional y mucho más medible, ¿no? En el tiempo. No sé si entiendo la pregunta. ¿Puedes profundizar? Sí, a mí, por ejemplo, la realidad me parece algo muy racional, muy Vale, de uno. Y todo esto que has dicho tú vale. de las técnicas de las que hablas en la segunda mitad, de pensar con Ujú. números, de todas estas Vale. diferentes técnicas, es un abordaje mucho más racional, que igual sí que te puede ayudar, igual no te puede dar una respuesta total a lo que es la realidad, pero sí que te puede Ujú. ayudar a entender un poco mejor qué es el concepto de realidad.
Sí, más bien, de hecho yo creo que tiendo a pensar que, creo que lo digo en el libro en algún momento, que no hay animal más mitológico que el ser humano objetivo. Es prácticamente imposible ser objetivos. Eh, pero sí creo que hay formas de pensar que nos ayudan al menos a limitar el impacto que esas trampas de las que hablo en la primera mitad pueden tener en nuestra forma de construirnos una imagen del mundo. Digo limitarlo, pero desde luego nunca lo va a eliminar. Todos vamos a tener prejuicios, todos vamos a tener sesgos, todos vamos a tener... vamos a saltar a conclusiones incorrectas simplemente porque tenemos prisa. Entonces, para mí, no sé si es pasar de lo irracional a lo racional, pero sí es intentar dar respuesta a ese margen de error o a esos errores que sabemos que existen, de manera que al menos los suavice. Y podríamos decir que la realidad es una percepción mental de cada uno en base a los diferentes factores que rodean su vida. A mí me gusta mucho que utiliza un tipo que se llama, no sé el nombre ahora mismo, pero de apellido es Hoffman, que escribió un libro que se llama The Case Against Reality, algo así como el argumento en contra de la realidad. Y él dice que lo que nosotros percibimos como la realidad, él se centra más en la parte física, de la percepción física de la realidad. Él dice que es el equivalente al escritorio de tu ordenador. El escritorio de tu ordenador es una interfaz. El escritorio de tu ordenador no es un escritorio, la carpeta no existe, el fichero no existe. Es solo una forma de simplificar la complejidad que hay por debajo, que son un montón de electrones recorriendo circuitos a toda velocidad, que serías incapaz de abordar. Entonces él dice que lo que hace nuestro cerebro es crear una interfaz para un mundo que es mucho más complejo de lo que somos capaces de abordar. Y yo utilizo esa metáfora, me la llevo más allá de la percepción y creo que nuestros modelos, los modelos con los que nos relacionamos con la realidad, son ese ejercicio de simplificación, ese ejercicio de hacer una interfaz con una realidad que es mucho más compleja, pero que es compleja no solo en el punto físico, sino que es compleja en nuestras interacciones con otros, en lo que sabemos de otros y lo que no, en la incertidumbre que tenemos de la vida o el factor o el papel que juega la suerte en nuestra vida. Entonces, vuelvo al principio, no sé si es inherentemente individual, no sé si la realidad es solo lo que hay dentro de tu cabeza y es necesariamente distinta a la mía. Mejor dicho, y es completamente distinta a la mía, no creo que sea, creo que existe un terreno de juego bastante común entre todos, que cada uno abordamos e interpretamos de una forma ligeramente distinta en algunas ocasiones. Relacionado con lo que dices, yo creo que nos ha pasado a todos de pequeños cuando nos empezamos a preguntar las cosas y de repente le vas a tu padre o a tu madre y dices, oye, ¿por qué una jirafa es una jirafa? ¿O por qué una mesa es una mesa? Y al final es un poco todo el aporte que hace la sociedad de decir, una mesa es como es una mesa y el rojo es el color rojo y así es como percibes tú todo lo que hay a tu alrededor. Claro, sí, ahí hay varias cosas, ¿no? Porque por un lado los seres humanos, posiblemente nuestro mayor superpoder como especie es el de aprender unos de otros, imitándonos y enseñándonos. Entonces hay un aprendizaje colectivo que nos lleva a aprender un montón de cosas en la vida, sin ir más lejos, a hablar. Aprendemos a hablar imitando a otros hablando. Pero además de eso, por encima de ello hay una capa que es la capa cultural, y la capa cultural influye en la forma que vemos el mundo. Yo siempre cuento un ejemplo que a mí me gusta mucho, que está en el libro, de una tribu aborigen, creo que es de Nueva Zelanda, que en su cultura y en su idioma no existen términos para hablar de delante, detrás, izquierda o derecha. Ellos hablan constantemente de los puntos cardinales y te dicen, tienes un perro en el oeste. Lo cual significa que constantemente tiene una brújula perfecta en la cabeza y saben en todo momento dónde están los puntos cardinales, hasta el punto de que cuando cuentan sus recuerdos dicen, estaba yo mirando al norte cuando por el este pasó no sé qué. La cultura no transforma del todo nuestra forma de relacionarnos con la realidad, pero sí la matiza y sí que la influye. Esta gente tiene una forma distinta de relacionarse con la realidad que la que puedes tener tú, por ejemplo. De la misma forma hay una serie de culturas en las que para ellas el futuro no está delante de ti, sino que está detrás. Ha pasado, perdón, está detrás porque no lo puedes ver, mientras que el pasado está delante de ti porque ya lo has visto. Y esto que parece una tontería, significa que si yo a ti te pongo
4 cartulinas con las fotografías de un pollito creciendo, tú las vas a ordenar de izquierda a derecha. Y esta gente probablemente las ordena al revés. Entonces, son cosas muy sutiles que afectan a nuestra forma de percibir la realidad. Sí, buah, qué interesante lo que acabas de contar. Hay muchos ejemplos de esto. Hay otro que a mí me gusta mucho porque tiene que ver con el lenguaje. Se han hecho estudios sobre cómo el género que atribuimos a objetos que no tienen género influye en nuestra percepción de ellos. Si tú piensas en la palabra tenedor es masculino en castellano y es femenino en francés. Bueno, pues han hecho estudios en los que han comprobado que para los franceses el tenedor es relativamente más débil que para los españoles, siendo el mismo objeto simplemente porque nuestro idioma tiene géneros distintos. Entonces, hay un montón de matices que hay detrás de esto. También nos pasa con la forma en la que percibimos los colores, que respondemos más rápido a unos que a otros según como nuestro idioma los nombre, que no, insisto, no transforman nuestra experiencia de la realidad por completo, pero sí que la influyen más de lo que somos conscientes. Realmente sí que es un mundo complejo. Sí, sí, por eso te digo que al final lo que tenemos es una interfaz que nos permite relacionarnos con él. Bueno, y yo creo que ya hemos hablado un poco de todos los temas que tenía pensado aquí para la entrevista y no te quiero quitar más tiempo. Me quedaría hablando contigo horas y horas. Creo que eres un generalista de pies a la cabeza, como ya he dicho, y podemos hablar de lo que sea, que siempre vas a tener una respuesta a ello. Y quería terminar el episodio con una ronda rápida, ¿vale? Te voy a decir ¿Vale? A o B. Y Bueno, aunque tú te quieras posicionar entre medias en la amalgama de grises, tienes que decidir entre A o entre B. bueno, creo que es la pregunta más difícil que me puedes hacer en general en la vida, pero bueno, prueba. Vale, pues empezamos. ¿Generalista o especialista? Vamos a decir la A, aunque con matices. ¿Pensamiento racional o irracional? ¿Triste riqueza o feliz escasez? Feliz escasez. ¿Pasado, presente o futuro? Presente. ¿Vivir para trabajar o trabajar para vivir? Claramente trabajar para vivir, pero es que no las considero contrarias. Pues ya está, con esto estaría todo. Jaime, muchas gracias por venir aquí al podcast En Busca de Sentido. Mm, Y nada, ¿quieres decir algo más? ¿Dónde te podemos encontrar aparte del podcast? Pues lo primero, darte las gracias a ti por la invitación. Nada, soy fácil de encontrar. Mi web está tanto en podcast como en las cosas que hago, jaimerodriguezdesantiago.com. Y redes sociales donde lo que más utilizo es Twitter, o sea que @jaime_rdes es donde me encuentran con facilidad. O sea, muchísimas gracias. Y para vosotros, En Busca de Sentido estará la próxima semana con un nuevo episodio más. Esta vez os toca un episodio solo conmigo, así que os aburriréis de verme en el Gepetto y escuchar mi voz, pero seguro que traeremos algún tema que os interese y que os pueda ayudar a mejorar a nivel personal y a nivel profesional. Muchas gracias, Jaime, y hasta la próxima. Adiós.